pero muy mal. La información me llega desde muy cerca de donde lo están enviando. Así que, nada, estemos muy atentos, esperemos que antes de las 8 el noticiero diga algo. Los rumores que han circulado sobre la supuesta muerte de Raúl Castro, el expresidente de Cuba y hermano del icónico líder revolucionario Fidel Castro, han alcanzado una intensidad sin precedentes en los últimos días. Esta oleada de especulaciones ha tomado forma a partir de diversas fuentes no oficiales que han encontrado un terreno fértil en las redes sociales y foros de discusión. Según estas versiones, el veterano militar habría fallecido a la venerable edad de 93 años en La Habana. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás la información más actualizada y el análisis sobre lo que podría significar este momento histórico para Cuba. Los comentarios se han multiplicado, con afirmaciones de que individuos cercanos al régimen ya habrían confirmado su deceso, aunque el gobierno cubano se ha mantenido en un silencio casi absoluto, sin emitir ningún comunicado oficial que respalde o desmienta estas afirmaciones. La expectativa en torno a este asunto ha crecido exponencialmente a medida que pasan las horas, y las conjeturas sobre su estado de salud han proliferado. Históricamente, los rumores sobre la salud de Raúl Castro no son algo nuevo. Durante años, su avanzada edad y la reducción notable de sus apariciones públicas han alimentado especulaciones sobre su bienestar. Sin embargo, a menudo estas especulaciones han sido desmentidas cuando el propio Raúl reaparecía en actos oficiales, aunque en condiciones visiblemente más frágiles. Su último retiro significativo de la vida pública tuvo lugar en 2018, cuando decidió ceder la presidencia a Miguel Díaz-Canel, un movimiento interpretado como el cierre de la era de los Castro en el control directo del país. No obstante, muchos analistas creen que Raúl ha mantenido una influencia considerable en la política cubana desde las sombras, una influencia que podría estar en juego si los rumores sobre su fallecimiento resultan ser ciertos. Esta tarde las redes sociales comenzaron a llenarse de comentarios y publicaciones que afirmaban que la salud de Raúl Castro se había deteriorado de manera alarmante en los últimos días, lo que habría culminado en su muerte. Entre los principales propagadores de esta información se encuentra Juan, fuentes cercanas a la dictadura de La Habana confirman la muerte definitiva del dictador Raúl Castro. Con la muerte de Raúl Castro se cierra otro capítulo negro en la historia del pueblo cubano. Una época que ha estado también llena de sufrimiento, de miseria, de represión, de supresión de derechos a toda nuestra gente. Una época que ha estado, por supuesto, llena de encierros injustos, de más de 1000 presos políticos inocentes, gente del pueblo que ha intentado pedir derechos y libertad, cambio de sistema como única salida a la crisis y al desasosiego en la isla. La muerte de Raúl tiene que ser un antes y un después de lo que está pasando en nuestro pueblo. Tenemos que hacer algo al respecto y por eso quiero invitarles a que mañana nos veamos para brindar por este capítulo que se cierra en la sede de la Embajada Castro Comunista en Madrid a las 17:30. Pero muy mal. La información me llega desde muy cerca de... El activista opositor Lázaro Mireles, quien, a través de un vídeo, alegó haber recibido información de fuentes cercanas al núcleo de poder en Cuba. En este vídeo, Mireles se refiere a Raúl Castro con el apodo Chimín, un sobrenombre que ha ganado popularidad en ciertos círculos. Según Mireles, la situación de Castro es crítica, y su deceso sería un hecho consumado, lo que añade un aire de indolencia a la situación. Mireles también insinuó que sus fuentes tienen acceso directo a quienes manejan los cuidados médicos de Castro, lo que le da un aire de credibilidad a sus afirmaciones. Este tipo de rumores, que parecen haber alcanzado una nueva cúspide, plantean preguntas inquietantes sobre el estado del liderazgo cubano y la estabilidad del régimen en general. En un país donde la información es a menudo controlada y censurada, las especulaciones sobre la muerte de una figura tan prominente como Raúl Castro podrían tener repercusiones significativas. No es la primera vez que se difunden rumores sobre el fallecimiento de Raúl Castro. A lo largo de los años, su avanzada edad y la escasez de apariciones públicas han llevado a la especulación. Sin embargo, cada vez que estos rumores han surgido, el propio Raúl ha logrado desmentirlos al reaparecer en eventos oficiales. A pesar de su imagen más frágil y envejecida, siempre ha logrado mantener una presencia que reafirma su relevancia en el escenario político cubano. Su última aparición pública significativa fue en 2018, y desde entonces, su influencia se ha sentido principalmente desde un segundo plano.
su eventual muerte podría ser vista como un cierre de un capítulo negro en la historia de Cuba, pero también podría dar pie a una incertidumbre aún mayor. ¿Qué significaría la desaparición de Raúl Castro para el futuro político del país? ¿Se abrirán las puertas a un cambio genuino o el régimen se aferrará aún más al legado de los Castro? Mientras tanto, la comunidad internacional, especialmente los exiliados cubanos en Estados Unidos y otros países, está atenta a cualquier indicio de confirmación o desmentido sobre la salud de Raúl. Las consecuencias de su muerte, si se confirma, podrían ser profundas, no solo en términos políticos, sino también en lo que respecta a la economía y las relaciones internacionales de Cuba. La pregunta que muchos se hacen es si, tras la muerte de los Castro, Cuba se verá obligada a introducir reformas más profundas o si, por el contrario, el régimen optará por aferrarse aún más al legado revolucionario. Oiga, A lo largo de los años, ¿usted la sabe historia esa reciente noticia de la que salud mucho de Raúl Castro preocupa sugiere y que ha todo enfrentado múltiples problemas relacionados con su edad. de la muerte de Aunque el Raúl? gobierno cubano nunca ha sido transparente sobre los problemas médicos de sus líderes, es sabido que Raúl ha estado sometido a diversos tratamientos en los últimos años. La disminución de sus apariciones públicas y la creciente dependencia de Díaz-Canel para gestionar los asuntos del Estado han alimentado las especulaciones sobre su estado de salud. A pesar de todo, las autoridades cubanas han mantenido un silencio casi absoluto sobre el tema, lo que añade una capa de misterio a la situación. Si la muerte de Raúl Castro se confirmara, estaríamos asistiendo al cierre definitivo de una era que comenzó en 1959, cuando la Revolución cubana transformó la isla. Raúl fue uno de los principales arquitectos de esa revolución y su influencia ha sido clave en la configuración del sistema político, económico y social de Cuba. Aunque su retiro oficial en 2018 fue visto como el final de su era, su posible fallecimiento podría marcar un punto final aún más contundente para la dinastía Castro, que ha dominado la política cubana durante más de 6 décadas. Es fundamental recordar que la transición de poder en Cuba ha sido un proceso meticulosamente planificado. Díaz-Canel, quien asumió la presidencia en 2018, ha sido presentado como un líder que continuará el legado revolucionario, pero muchos creen que su mandato ha estado marcado por la sombra constante de Raúl. Si Raúl ya no está, Díaz-Canel enfrentará un panorama radicalmente distinto, en el que tendrá que gobernar sin el apoyo simbólico de los Castro, un factor que podría alterar las dinámicas internas del régimen. En conclusión, los rumores sobre la muerte de Raúl Castro han generado un terremoto de especulaciones y expectativas tanto en Cuba como en el extranjero. Aunque la noticia aún no ha sido confirmada, el hecho de que estas conjeturas hayan cobrado tanto impulso sugiere que, en algún momento, el régimen tendrá que pronunciarse. Para muchos cubanos, tanto dentro como fuera de la isla, la posible desaparición de Raúl Castro representa un nuevo capítulo en la historia de su país, uno que está lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. Si estás interesado en mantenerte al tanto de las actualizaciones sobre este crucial tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás la información más actualizada y el análisis sobre lo que podría significar este momento histórico para Cuba. Olvides darle un like a este vídeo, compartirlo con tus amigos y dejar tus comentarios sobre lo que piensas que podría suceder en la isla en los próximos días.